El Centro Booleano de América presenta en el día de la fecha el video de la presentación de la obra del pensador polaco Emanuel Maliński, La guerra oculta, efectuada el 22 de junio del 2001. La exposición estuvo a cargo del licenciado Marcos Guío. Bueno, yo antes de empezar a explicarles más o menos de qué se trata esta obra tan importante de Emanuel Maliński, del conde Emanuel Maliński, escrita en la década del 30 del siglo pasado e inexplicablemente no traducida nunca al castellano, a pesar de ser una obra fundamental para entender un determinado periodo de la historia desde un punto de vista estrictamente tradicional, que es el que a nosotros nos interesa. Quiero agregar que es la obra número 25 que nosotros editamos desde el año 1994, yendo un poco a contramano con todos los acontecimientos de decadencia que estamos viviendo, que se viven cotidianamente en la República Argentina, como una manera de contraponernos al derrumbe. Nosotros tratamos justamente de construir a partir de ideas y de principios tradicionales que son los principios alternativos, los únicos alternativos a la modernidad. Quiero, al respecto, vincular un poco esta exposición con lo que se ha dicho tanto en la jornada de ayer como en la jornada de hoy, y agradeciendo fervorosamente a estos dos grandes amigos del sur del país que han venido recorriendo más de 1000 kilómetros de distancia para brindarnos una visión de los hechos tradicionales desde una óptica justamente patagónica, teniendo en cuenta justamente que es la Patagonia el eslabón más débil de la República Argentina, el punto en el cual justamente habrá de iniciarse ese proceso de segregación nacional que nosotros venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo, no solamente desde la publicación del Fortín, sino también desde otras publicaciones, y en especial quiero recordar la publicación Cabildo de otras épocas, no la Cabildo actual, que se ha desviado totalmente de la orientación que tuviera hace por lo menos 20 años, cuando nosotros colaborábamos allí, en donde se denunciaba justamente el proceso de segregación de la Patagonia. Y yo quiero que sea dedicar un pequeño espacio para resaltar este tema, que para mí me parece fundamental tenerlo en cuenta. Justamente en los momentos en los cuales la nación argentina se encuentra padeciendo su crisis más grande de toda la historia, una crisis que hasta podríamos decir terminal, es el momento en el cual comienza a vislumbrarse de manera ya manifiesta este proceso de segregación nacional, y específicamente en el territorio patagónico, tal como lo señalaron ayer especialmente Juan Manuel Castañeda. Y eso principalmente ha acontecido y acontece cotidianamente en razón de la mentalidad materialista, consumista, que se ha inculcado en la sociedad argentina a lo largo de todo este largo periodo histórico. En algunos casos se ha hablado de ciertos planes secretos para segregar la Patagonia, y uno de ellos es justamente el conocido como Plan Atilia, en donde se ha dicho que un determinado grupo secreto de origen judío, algo parecido a lo que se decía con los protocolos de Rosario de Sion,
basándose en un escrito de un escritor fundador del sionismo, Theodor Herz, que hablaba del territorio argentino como lugar ideal para instalar el nuevo Estado de Israel, la tierra de provisión. Hallamos un plan de operaciones por el cual se habla de la segregación de un territorio del cual indudablemente, por las características que se mencionan allí, no cabe la menor duda de que se trata del territorio patagónico. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente: en realidad no se necesita el plan Andiña, y si alguno dice que el plan Andiña es falso, bueno, sí puede ser falso, muy probablemente ha sido una falsificación, como pueden haber sido una falsificación los protocolos de los sabios de Sion, etc. No se necesita el plan Andiña porque hay un texto fundamental en la República Argentina, la ley fundamental sobre la cual se ha constituido nuestra República, que es la Constitución Nacional. En su preámbulo dice cosas que perfectamente, en circunstancias determinadas de crisis, de disolución como la que estamos viviendo actualmente, perfectamente sustituyen, suplantan lo que puede haber sido el plan Andiña o este proyecto de disolución de la Argentina, sin necesidad de pensar de que tengan que ser sectores foráneos los que se van a hacer cargo de este territorio. Simplemente repasando lo que es el preámbulo de nuestra Constitución liberal, constitución copiada de los Estados Unidos, que trasunta un sentido federalista, pero en el mal sentido de la palabra, economicista, porque el federalismo podría haber tenido sentido en nuestro país en el momento en el cual, ante un centralismo liberal, totalitario, que se había radicado en la ciudad de Buenos Aires, un federalismo que sustentaba ciertos principios a partir del interior del país, podría tener un sentido, pero ya cuando el federalismo se convierte en un fenómeno contestatario, puramente economicista, como el que aparece en la Constitución Nacional de 1853, eso desde ya genera nuestro más profundo rechazo, y al mismo tiempo es lo que a nosotros nos indica, nos señala esa tendencia a la disgregación nacional, porque cuando el preámbulo de la Constitución dice que estamos unidos para obtener el bienestar general, es indudable que, contrario sensu, si no se obtiene el bienestar general como lo que actualmente está sucediendo, entonces la pregunta es ¿por qué tenemos que estar unidos? Esa es la pregunta que se trasunta justamente de una lectura del preámbulo. Y ese tema de por qué estamos unidos, justamente basándose en esta filosofía liberal, es lo que se ha generado en este vastísimo territorio, riquísimo territorio, porque por ejemplo la provincia de Neuquén tiene el 80% del gas del país y un porcentaje, junto con Río Negro, si no me equivoco debe ser el 50% del petróleo de la República Argentina, pero con una población escasísima. Entonces, cuando el señor Masachesi, el conocido delincuente, que a pesar de ello consiguió un aguantadero en el Senado para no ser juzgado por haberse apropiado de fondos públicos y al mismo tiempo haber tomado por asalto un banco, volvió un viaje que hizo al Medio Oriente y visitó, antes de la famosa guerra del Golfo Pérsico, la República de Kuwait. Volvió diciendo qué lindo que sería si nosotros fuéramos como la República de Kuwait, ya que con la cantidad de recursos que nosotros tenemos, con petróleo, agricultura, turismo, etcétera, en abundancia, si en vez de dividirlo entre 35 millones de argentinos, como se decía anteriormente, lo dividiésemos entre los 500 o millón de habitantes, menos inclusive, ¿no? Hay que tener datos exactos, pero los habitantes de toda la Patagonia no llegan al millón. Pero tendríamos el producto per cápita más alto del planeta. Entonces ahí ya está la segregación. Y
y para sintetizarlo, porque este no es el tema de mi exposición, para sintetizarlo, ¿cómo se alcanza a segregar un país? Miren, es muy simple esto. La jurisprudencia internacional, el derecho internacional que hoy rige, tiene en cuenta la voluntad de los habitantes. En Malvinas, por ejemplo, Inglaterra, el argumento que sostiene es que no entrega las Islas Malvinas porque los malvinenses quieren ser ingleses. Cuando acá vino el laudo arbitral por las Islas del Beagle, por más argumentos geográficos, históricos que se vinieron, el árbitro británico fue a las islas y se encontró que había 30 chilenos, dijo, son chilenas. Entonces acá, el día que los patagones, justamente, basados en esta mentalidad mercantilista que el mismo gobierno central ha inculcado, porque es falso decir que acá hay un conflicto entre federalismo y centralismo, ¿no? Acá el conflicto principal, en todos los niveles, es entre una concepción tradicional y una concepción moderna. Entre una concepción que ponga el acento en los valores del espíritu y otra que ponga el acento en los valores de la materia y la materia en su grado más bajo y la economía justamente. Entonces, esa misma mentalidad moderna economicista es la que hoy en día sustenta el secesionismo patagónico. Y sin ir muy lejos, porque el hecho ya es prácticamente de todos los días, en una circunstancia anecdótica que yo encontré aquí, me tocó viajar en un avión en donde me encontré con el gobernador Sobis de la provincia de Neuquén, que viajaba en el mismo avión que viajaba yo. Y yo lo veía contento, que miraba, ¿no? Sí, me miraba a mí todo sonriente. Pensé en su momento, como ustedes ya conocen mis anécdotas policiales, que me reconocía por algún hecho de ese tipo, pero no, estaba contento porque venía de haber firmado el contrato con Repsol. Yo no lo sabía en ese momento. Y el contrato con Repsol, para decirlo de una manera así muy sintética, porque uno no es un especialista del tema, significaba que por un periodo de 50 años una empresa extranjera explotaba a piacere los recursos petrolíferos y gasíferos de la provincia de Neuquén. Pero las regalías se las daba a Neuquén, y no solo. Una ley permite esto, que Neuquén pueda hacer un contrato con una empresa extranjera, porque ha habido una ley que ha provincializado los recursos del subsuelo argentino. O sea, el subsuelo no es más argentino, el petróleo no es más argentino, es neuquino. Eso es lo que hay que saber, porque las provincias hoy son dueñas del petróleo, del subsuelo. Y esto es un concepto totalmente contrario y antinacional. Miren, si hay que reivindicar a alguien, hay que reivindicarlo ahora al presidente Chávez de Venezuela, ¿no? Que está sosteniendo que el petróleo tiene que ser de la nación, del Estado de Venezuela. Porque hay un principio fundamental, que es el que hace a todas las naciones, y que es el siguiente. Inclusive están las encíclicas papales. Cuando un bien es muy ganancioso y proporciona recursos vastísimos en relación a la inversión que se ha efectuado, tiene que ser del Estado, tiene que ser distribuido entre la comunidad y no tiene que estar en manos de unos pocos. En este caso es privatización, porque 500.000 personas disfrutan del 80% del gas de todo el país. Entonces, aunque les paguen una miseria, la empresa Repsol, por la extracción del petróleo, es una ganancia espectacular para 500.000 personas, que en realidad no son tampoco las 500.000 personas las que van a disfrutar de esta ganancia. Va a ser siempre una oligarquía, va a ser siempre una burguesía, que es la que justamente el gobernador Sobis estaba contento en el avión con otros que también estaban contentos porque iban a ganar, pero el pueblo de Neuquén iba a ganar. Y ayer se habló de los mapuches. Claro, el mapuchismo es otro tema que sirve para disgregar, para crear conflictos interétnicos. Pero cuando los mapuches o araucanos, como se los quiera llamar, protestan porque Repsol está contaminando las napas del subsuelo, tienen razón, y esto hay que decirlo. Porque las empresas, ¿y por qué el petróleo tiene que ser nacional? También hay que decirlo, porque justamente la extracción de petróleo va a ser hecha de una manera racional. No va a estar hecha exclusivamente en función de la ganancia, que es lo único que le interesa a la empresa. La empresa ventea el gas porque quiere llegar rápido al petróleo. Un Estado nacional
va a realizar las cosas de otra forma, o sea, las va a realizar racionalmente en función de la comunidad, por supuesto si el Estado está al servicio de la comunidad. Entonces, este problema ya está. Y así como está en la Patagonia, puede estar en otros lados. Lo que pasa es que es más chocante este tema, en la medida de esa gran desproporción que existe entre habitantes y recursos. Dicho esto, voy directamente a la obra de Malinsky. Claro, la obra de Malinsky tiene que ver con todo esto que acabamos de decir. Porque La guerra oculta, que es el título de la obra y que explica justamente su tesis principal, que hay una guerra oculta en contra de la civilización occidental, digamos enseguida que esta es una limitación del autor. René Guénon y Julius Evola han dicho que esta obra es fundamental para el pensamiento tradicional y contrarrevolucionario, porque dice, es la primera vez que haciendo un estudio muy pormenorizado, Malinsky analiza prácticamente 100 años de historia. Él parte desde el Congreso de Viena hasta la llegada del comunismo al poder. O sea, son 104 años de historia aproximadamente. Y esos años para él son cruciales. Y analizando los acontecimientos explica cómo ha habido una corriente claramente establecida de disolución de la sociedad occidental. La sociedad occidental ha sido atacada por un enemigo oculto, masónico. Malinsky insiste mucho en la masonería y en el judaísmo. Eso es otra limitación. Porque en realidad, en su tiempo podía ser. Ahora, ya sabemos que este enemigo oculto utiliza varios instrumentos, entre los cuales la masonería y el judaísmo, pero no son los únicos. Y decíamos, Guénon y Evola resaltan esta primera limitación, que es decir, que la lucha solamente ha existido en contra de la civilización occidental. No, no es cierto. No solo el occidente ha sido víctima de una conjura y de un ataque. Todas las civilizaciones tradicionales lo han sido. Porque el fenómeno no es exclusivo de Europa. El fenómeno es de la totalidad del mundo. O sea, hay un ataque coordinado, un ataque premeditado, un ataque organizado en contra de los valores de la tradición en el lugar en el cual estos estén. ¿Y qué entendemos por valores de la tradición? Bueno, vamos a decirlo una vez más, aunque sea sintéticamente. Una sociedad tradicional es aquella que edifica constituye todo su edificio en función de valores espirituales. Es una sociedad jerárquica en donde las cosas se gradúan del inferior hacia lo superior y de arriba hacia abajo, de lo superior hacia lo inferior. Es una sociedad anti-igualitaria, anti-masificadora, en donde la economía, a diferencia de la sociedad moderna, no es el destino de las personas, sino simplemente un instrumento. Lo inverso es la sociedad moderna, el mundo moderno. El mundo que en cambio ha edificado todo su edificio en función de valores materiales. Y la existencia se reduce exclusivamente a esta vida concreta, esta realidad que capta nuestros sentidos externos. Mientras que la otra, la vida es simplemente un tránsito, un medio para alcanzar la inmortalidad. Pero estos valores no son solamente exclusivos del Occidente, también están presentes en otras civilizaciones. Es por eso que los ataques, dice René Guénon, de la modernidad han sido padecidos por otras concepciones. No solo el catolicismo los ha recibido el budismo, los ha recibido el islamismo, los han recibido todas las grandes tradiciones. Porque la tradición es una. Y el mundo moderno es uno también. Y justamente, dice Malinsky, y esta es la tesis principal rescatable, la historia no es como la definen la modernidad. El moderno concibe el devenir histórico como una sucesión de hechos que obedecen a una determinada ley fatal. Por ejemplo, el marxismo considera
que la humanidad marcha, se dirige directamente hacia un fin que es el comunismo. Y que las revoluciones son hechos indudablemente necesarios, pues obedecen a una misma finalidad, a una ley intrínseca que gobierna el devenir histórico. Y él dice, no, no es así de ninguna manera. Los hechos no suceden de manera necesaria. Ni el comunismo ni ninguna otra meta es el fin en el cual ha sido determinado obligatoriamente el hombre. En el hombre hay como una lucha permanente entre dos tendencias, dos principios, y puede triunfar uno o puede triunfar otro, pero dependerá en última instancia de la voluntad humana, que sea que la tradición triunfe sobre la modernidad o la modernidad sobre la tradición. O sea, los hechos no han sido determinados con anticipación. Y de la misma manera, tampoco las revoluciones o los acontecimientos que ha vivido la sociedad europea han sido productos del azar. La Revolución Francesa no fue un producto del azar, sino que fue producto de un plan determinado. Ni azar ni necesidad. O sea, ha sido el producto de la libertad del hombre. ¿Y por qué este comienzo, 1815, Congreso de Viena, Santa Alianza? Porque él dice, en ese año, en 1815, se dio un acontecimiento importante en la historia europea. La derrota de Napoleón Bonaparte. Napoleón había sido derrotado, las monarquías tradicionales se agrupan por primera vez, se constituye la Santa Alianza. ¿Y qué es la Santa Alianza? La Santa Alianza es un intento por detener este flujo irreversible, esta decadencia incesante que vive la sociedad de Occidente, a través de una alianza entre las monarquías tradicionales, en la cual es totalmente independiente el hecho de la pertenencia o no a una determinada nación. A través de una figura fundamental, que es el gran inspirador de la Santa Alianza, que es el conde Metternich, se sostiene que las monarquías tradicionales de derecho divino deben unirse y combatir cualquier foco revolucionario en el lugar en el cual éste se desencadene. Tiene que haber como un ejército internacional que intervenga directamente allí donde la revolución estalla. Porque por primera vez parece que se comprende que hay un plan oculto, secreto, por el cual se intenta destruir la civilización de Occidente. Este proyecto de la Santa Alianza, nos dice aquí el autor, lamentablemente no llega a su consumación, queda prácticamente en los papeles. No se llega propiamente a constituir exitosamente la Santa Alianza, porque de manera inmediata comienzan a entrar en conflicto las distintas monarquías entre sí. Los conflictos nacionales comienzan a tener valor. Y Metternich dice, se encuentra como solitario, sin personas que lo ayuden y que lo sigan en ese momento. Y dice, y más todavía, le falta a la Santa Alianza una dirección espiritual que solamente el Papa podía haber proporcionado, pero lamentablemente, nos menciona el autor, esto no sucede, porque tampoco la Iglesia sabe estar a la altura de los acontecimientos, y nuevamente nos hallamos con una Iglesia que negocia, que entra en las componendas políticas y que no se ubica en la función que le corresponde, que es la de llevar adelante los principios de la tradición. Y esto
Acá Ramírez, en la locución anterior, mencionó la figura de Rosas, y yo quiero hacer acá una pequeña acotación de que por lo menos durante uno de los periodos que Malinsky relata en su obra, Rosas estuvo exiliado en Europa y presenció de cerca los acontecimientos europeos, las revoluciones, la Comuna de París, etc. Y él también, como Malinsky, percibió este fenómeno de la guerra oculta y propuso también la necesidad de una santa alianza de las monarquías europeas en contra de la subversión que en ese entonces se desarrollaba por todos los niveles. Y dijo también que esa santa alianza tenía un requisito esencial para triunfar, que era el carisma otorgado por la figura del Papa. Pero ponía una condición, decía, el Papa tiene que sacudir a la Iglesia de la polilla que la carcome. O sea, él veía ya en ese entonces, como un verdadero profeta, quizás por haber vivido en carne propia los ataques de estos sectores secretos de la subversión, los que intentan justamente la destrucción del orden social, lo intentaron y lo lograron en la medida que obtuvieron la derrota de Rosas y luego su exilio. Él tuvo una gran intuición, y hoy en día, cuando se valora la figura de Rosas, se lo ha reducido a su aspecto más secundario, que es el de haber sido simplemente un defensor de la soberanía nacional, cuando si hay algo de lo cual nosotros nos tendríamos que enorgullecer sobremanera, es la de haber tenido a un caudillo tradicionalista capaz de comprender cuáles eran los ritmos y los procesos que se vivían en aquel entonces en la lucha entre la tradición y el mundo moderno. Bueno, esta obra, decíamos, nos muestra este tema de la guerra oculta, nos muestra cómo los hechos se fueron desarrollando de manera premeditada, la gran habilidad que ha tenido el enemigo oculto, las tácticas que ha utilizado para disolver a las naciones tradicionales, y tácticas que sigue utilizando aún en nuestros días, porque la meta principal ha pasado primero por la destrucción de los imperios, de las monarquías, y la segunda etapa es la destrucción de las naciones, y llegar justamente a constituir un mundo globalizado, un mundo sin alma, sin espíritu, en donde los valores económicos se hayan convertido en el destino de todas las personas. Y decíamos que hace notar aquí Malinsky cómo en determinado momento el error principal que tuvieron estas monarquías tradicionales, decíamos, fue el de haber supeditado un interés nacional a la defensa de los principios, y en función de ellos no hesitaron incluso en aliarse con aquellas fuerzas subversivas y oscuras contra las cuales tenían que haber combatido, fuerzas que posteriormente terminaron socavando el piso a esas mismas monarquías que se aliaron con ellas. Y cita aquí un caso muy importante, no es el único, hay muchos que aparecen en la obra, que es el famoso procedimiento que utiliza el rey
alemán, el rey prusiano, Guillermo II, en el momento en el cual estaba combatiendo en contra de Rusia en la Primera Guerra Mundial, por el cual, para derrotar al zarismo, él hace ingresar con un tren blindado a Lenin en el territorio ruso, a fin de que éste se ponga a la cabeza de la revolución, porque Lenin era la persona indicada para llevar adelante la revolución. Había caído el salto del zarismo, todavía estaba en pie en Rusia, y de este modo logra la caída del zarismo, logra que Rusia salga, claro, el objetivo inmediato es que Rusia salga de la guerra, pero sienta las bases de un proceso revolucionario mucho mayor que posteriormente, como un boomerang, recaerá sobre sobre la misma nación germánica, ya que al poco tiempo también allí se desencadenarán revoluciones comunistas, y también allí terminará cayendo esa misma monarquía. Bueno, este fenómeno, dice, es recurrente. ¿Por qué? Porque dice, el mundo de la tradición se ha dejado influir por una de las tácticas sutiles de la modernidad, que es lo que Évola después posteriormente en su obra Los hombres y las ruinas calificará como la sugestión positivista. La sugestión positivista consiste en considerar que los hombres viven en función de satisfacer ciertos intereses y no en función de principios. Intereses que pueden ser de poder o pueden ser intereses económicos. El móvil principal que moviliza e impulsa a las naciones es justamente ese móvil, la lucha por el poder y en última instancia la lucha por acrecentar el poderío económico de una determinada nación. Y que los principios, en última instancia, son cuestiones secundarias. Las ideologías, decía por ejemplo la concepción marxista, concepción moderna, son simplemente superestructuras que se utilizan con una finalidad de dominio principalmente. O sea, lo que priman son los intereses, y en el caso del marxismo son los intereses de clase los que priman, porque el motor de la historia es la lucha de clases. Entonces, una clase, para dominar a otra, utiliza una ideología que es como un instrumento engañoso con el cual justifica su propio dominio sobre las restantes. Bueno, esta misma idea, este particularismo, del cual sostenemos nosotros, y Évola también, ni siquiera el propio Malinsky se terminó de liberar totalmente, ya que ha reducido el fenómeno de la lucha entre tradición y antitradición exclusivamente al mundo occidental, o sea, ha caído en un particularismo, se manifestará en otras expresiones, incluso en nuestros días. A raíz de este conflicto reciente, el conflicto de las Torres Gemelas, se lo ha denominado así el conflicto de las Torres Gemelas, se ha puesto en boga una obra que en otra época fue muy exitosa, y ahora lo es más porque pareciera que el que la escribió de alguna manera ha demostrado haber tenido razón, que es este escritor norteamericano Samuel Huntington. En esta obra se dice que en última instancia el conflicto principal entre el conflicto principal que existe en la historia es el conflicto entre las civilizaciones. Así como el marxismo hablaba de la lucha de clases, Samuel Huntington, basándose en escritos de Spengler,
dice que el conflicto principal son las civilizaciones. Las civilizaciones son como macroorganismos que luchan y que se expanden tratando de vencer y dominar a los restantes que los circundan, y que en estos momentos se habría dado una lucha aguda entre dos grandes civilizaciones, que serían la civilización occidental, que estaría representado hoy en día por los Estados Unidos, y el Oriente, cuya manifestación hoy en día sería el Islam, a través de estas vertientes fundamentalistas que intentan retornar a los orígenes de su civilización. Y que en última instancia, él dice, claro, este criterio sostiene que las distintas posturas que puedan haber adoptado las civilizaciones a lo largo del tiempo son nada más que instrumentos que se han usado en función de satisfacer ciertos intereses y hacer triunfar los, digamos así, principios de esa civilización. Por ejemplo, si nosotros nos remitiéramos a Rusia, para citar un ejemplo, bueno, en realidad, detrás de estas dos experiencias tan antagónicas como pueden haber sido el zarismo y el comunismo, está presente una misma civilización, que sería la civilización rusa, que es la que intenta imponerse, intenta dominar, intenta llegar a, ¿cómo se llama?, a un control sobre las restantes, vencer a las demás. Y bueno, de la misma manera sucedería también con la civilización occidental. Esta teoría también se asocia con otra, que nosotros la podemos calificar como un fenómeno de nazismo biológico, para darle un término rápido, por el cual la lucha de civilizaciones se asociaría también a una lucha entre razas antagónicas entre sí. La raza semítica que lucharía contra la raza blanca, la raza aria. Y lo que determinaría un poco este conflicto que se habría dado actualmente sería el hecho de que, bueno, Estados Unidos, bien o mal, representaría a la raza blanca, mientras que el fundamentalismo islámico, Bin Laden, Al-Qaeda y todo demás serían manifestaciones de razas de color y de un Oriente contra el cual desde hace siglos y siglos estaría luchando en cruzadas, en guerras santas, etcétera, el Occidente. Y bueno, y eso se asocia también el hecho de decir que, por ejemplo, en Estados Unidos mismos habría como dos corrientes antagónicas, ¿no? O sea, una que estaría representada por esta especie de arianismo, occidentalismo, que lucharía contra la mestización, contra el judaísmo latente que había en los Estados Unidos, que podría en algunos casos estar representada por el actual presidente de los Estados Unidos, y bueno, y la otra corriente, que sería la corriente así judaica, la corriente, digamos así, de derechos humanos, que promueve el mestizaje, que defiende a los negros, etcétera, etcétera. Y bueno, y esa no sería la que hoy está desarrollando la guerra santa, esta guerra del bien contra el mal. Bueno, nosotros vamos a decir que este criterio justamente es una de las tácticas principales del enemigo oculto, porque en realidad, si tuviéramos que decirlo así rápidamente, en primer término, el problema de las razas es un problema espiritual, no es un problema biológico. Recordando lo que decían esos grandes autores, ese gran grupo que se llamó los bióculos, ese grupo tradicional, nosotros nos sentimos más cerca de un bantú o de un sioux que se ha mantenido fiel a sus propias tradiciones, tradiciones espirituales, que de un ario blanco, como puede ser por ejemplo el presidente Bush, o puede ser por ejemplo los exponentes de la sociedad norteamericana, que a pesar de haberse mantenido, digamos así, puros racialmente, en muchos casos no se mezclaron con negros y con judíos, sin embargo, espiritualmente se encuentran vacíos y representan un mundo decadente,
en tanto ha puesto como valores principales el dinero, la economía, el confort y el consumismo. Esa es la primera respuesta. Y la segunda, que esta concepción de luchas entre civilizaciones se encuentra con, por supuesto, una gran limitación, que es la de tener que demostrar que, por ejemplo, las personas que hoy en día se manifiestan a favor o sienten afinidad con el fundamentalismo islámico, esas personas no son occidentales. Y a su vez, habría que demostrar también que las personas que hoy en día en el Islam se han aliado con los Estados Unidos luchando en contra de Bin Laden, de Mullah Omar, esos no son orientales. O sea, esas son demostraciones que había que hacer. En realidad, el conflicto principal, lo que contrapone históricamente a las personas, no son ni las civilizaciones ni las razas, sino que son las concepciones del mundo. Y volvemos a decir que las dos únicas concepciones del mundo posibles son la concepción moderna y la concepción tradicional. Y estas dos concepciones se encuentran tanto en el Oriente como en el Occidente. Y por eso nosotros nos podemos sentir hoy en día más cerca del fundamentalismo islámico, que tanto sostiene y rescata esos valores espirituales, que de la posición que pueda sustentar el presidente Bush por los Estados Unidos, esa gran entente que se ha lanzado esta especie de guerra santa, en la medida que ellos representan valores modernos. Esa es la gran dicotomía en la cual se divide la civilización. Y es el mismo criterio que sostiene Malinsky en su obra, porque él dice que en última instancia la historia, de acuerdo al criterio tradicional, está dividida en función de una lucha incesante que se da desde los orígenes de los tiempos entre fuerzas del cosmos y fuerzas del caos. Fuerzas del cosmos que intentan justamente edificar un orden tradicional y fuerzas del caos que a la inversa tratan de disolverlo, constituyendo una sociedad en función de valores puramente humanos. Y como dijéramos nosotros en la jornada anterior, lo humano en sí mismo es un medio, no es nada, es un puente entre dos grandes polaridades, que son el de ser un dios o el de ser una bestia. Y el mundo moderno justamente trata de hacer descender el hombre hasta la categoría animal, hasta la categoría más baja. Y por eso, siempre continuando así con el desarrollo de Malinsky, agregándole algún detalle de estos tiempos, Malinsky piensa que ese gran enemigo de la sociedad occidental, ese enemigo oculto, que justamente esa es la gran ventaja que tiene, se oculta, nunca da la cara, ha utilizado la masonería como medio para actuar secretamente. Pero en realidad no se termina en la masonería. Justamente su gran habilidad es de saber utilizar muchas formas. Tampoco se termina en el judaísmo. Grave error es considerar que solamente los judíos son agentes, o los masones son agentes de la subversión. Y esa es otra táctica del enemigo oculta, la táctica del chivo expiatorio. Lo dice muy bien Ébola en su obra. Cuando en determinado momento la gente se empieza a sospechar de que las cosas están sucediendo de manera premeditada, que hay un plan siniestro para destruir una nación, por ejemplo, entonces, ¿cuál es la táctica que utiliza el enemigo? Concentrar todo en uno solo de los aspectos de la subversión, que pueden ser los judíos, pueden ser los masones, etc., y dejar las manos libres a otra parte, tal como nosotros lo hemos demostrado muchas veces cuando hablamos de la guerra de las Malvinas. El sector tradicional, que tendría que haber sido tradicionalista, católico, argentino, infatuado en una propaganda cerradamente antijudía, no fue capaz de ver, porque lógicamente no podía hacerlo, que el enemigo oculto en ese entonces actuaba no a través de los judíos en la guerra de las Malvinas, sino a través de la Iglesia Católica en la figura del Papa. Porque cuando el Papa vino aquí a decir que queremos hacer decir a todos, queremos la paz, es decir, queremos rendirnos, no hubo nadie que dijera que eso obedeció a un plan premeditado. De la misma manera que los viajes que ha hecho ahora el Papa en los países limítrofes de Afganistán para convencer de que cedan las bases en el fin de que pueda ser atacado ese país.
O sea, son muchos los tentáculos que utiliza ese enemigo. Y no hay que dejarse llevar por uno o alguno de ellos, y saberlo ver en su totalidad, y saber darse cuenta de que en algunas épocas, en algunos periodos utiliza a unos y en otros utiliza a otros. Bueno, hoy en día ya querer echarle la culpa de todos a los judíos es casi ridículo, porque son tantos los exponentes cristianos que utiliza este enemigo que quizás, bueno, en algunas cosas podrá ser muy, digamos así, eficiente un judío, pero en realidad, como lo recuerda Ébola del dicho de Marx, ese espíritu judaico secularizado en algún momento puede haber sido propiedad exclusiva de los judíos, y hoy ya se ha convertido casi en una categoría universal. Entonces tenemos muchos cristianos que actúan como actuaban los judíos antes. Pero Malinsky nos dice que a veces, en algunos casos muy especiales, este enemigo oculto da la cara. Son casos excepcionales. Que realmente suceden como, digamos así, él tampoco dice exactamente cuál es la causa, ¿no? O sea, dice, claro, pasa cuando hay algo muy importante, hay que celebrar algo, hay que, digamos así, sentar una línea fundamental. Y él recuerda un hecho, ¿no? Que yo lo quiero relatar aquí, que los que han leído, leerán el libro seguro que concordarán conmigo. Él dice que cuando cae el zar en Rusia, al zar le tienden una trampa, una emboscada, le hacen firmar la aplicación a favor del hermano, sabiendo que el hermano no podía subir nunca porque estaba casado con una persona que no era de la nobleza, entonces ya no podía ser zar. Pero le hacen firmar con una trampa la aplicación. Entonces, una vez que logran esa trampa y el poder pasa a las Dumas, entonces el que pergenia toda esta gran idea, un tal de Yukov, recibe un telegrama desde Estados Unidos del banquero Loeb, felicitándolo por lo que había hecho, ¿no? Y dice, y eso es un hecho inédito, ¿qué tenía que ver este banquero justamente? Él remite un poco a la banca judía norteamericana, la facturación de todos los hechos de la guerra oculta. Dice, ¿qué tenía que hacer esta persona? ¿Por qué sale a la palestra en algún momento? Él dice, claro, en realidad festeja la habilidad. Dice, la gran habilidad fue no decir la palabra república en ese momento, porque el pueblo todavía era zarista. Había que eliminar el zarismo a través de una trampa. Y después, el paso siguiente iba a ser de mí, porque a los otros los iban a sacar del medio. Claro, nosotros queremos agregar lo siguiente a esta idea, y con esto ya daríamos por terminada nuestra exposición. Este enemigo oculto en realidad no es ni siquiera humano, es extrahumano, ni siquiera podemos decir suprahumano, es extrahumano. Podemos decir diabólico, satánico. La teología tiene una gran intuición al respecto. Cuando habla justamente del demonio como tentador, como destructor de la obra de Dios, el satanismo, la destrucción de la creación. Porque indudablemente hay un intento, que no nos cabe ya ninguna duda, por querer destruir al hombre en sus aspectos esenciales, en sus fundamentales. Porque dice justamente la tradición que en el hombre se da una característica fundamental que no se da en ningún otro ser de la naturaleza. Dice, él participa, dice, él es el único ser libre, en tanto participa de dos naturalezas, de la naturaleza mortal y de la inmortal. A diferencia del animal y del ángel, seres que tienen una determinada naturaleza, que siempre existe en ellos de manera fija y determinada, el hombre tiene esa posibilidad permanente de ser una cosa o ser otra, de elevarse hacia una dimensión o descender hacia la otra. O sea, en eso consiste la verdadera libertad, que
en esa capacidad de poder elegir entre estas dos polaridades. Y por eso la inmortalidad es una conquista en el hombre. O sea, no es un don democráticamente distribuido entre todos, por el cual todos nacemos con un alma inmortal. La inmortalidad es una conquista. Y el hombre es justamente, la existencia es una gran prueba. Y se han puesto algunas almas para alcanzar justamente esa inmortalidad. Y la gran envidia, el gran odio del ángel rebelde, del satanismo, es justamente ese privilegio que tiene el hombre, al cual hay que tratar de destruir. Y dentro de estas luchas, de este enemigo oculto, dentro de estos instrumentos, están justamente estos medios directos, mágicos, que en algunos momentos se utilizan para tratar de desencadenar los hechos hacia el rumbo y la manera que se desea, o sea, de destrucción de la humanidad, específicamente en sus naciones, en sus espacios geográficos privilegiados, porque nosotros hemos dicho varias veces que la nación argentina, a diferencia de otras naciones, es una nación que tiene grandes privilegios. Uno de ellos lo ha mencionado el doctor Ramírez, el otro el ingeniero Martí Ayer, cuando hablaba de la presencia del real en la República Argentina, el nombre misterioso de la Argentina, el destino providencial que tendría que tener la Argentina, continuadora de la epopeya cristiana en Occidente, en alguna medida se intentó desde aquí producir el proceso de regresamiento de la civilización occidental, al menos de la occidental, y el gran intento del enemigo oculto para destruir esa nación argentina por medios que no son solamente físicos, sino que son también metafísicos. Y así como Malinsky decía que en algunos momentos el enemigo oculto da la cara, aquí también, a través de la instrumentación de técnicas metafísicas, mágicas, la magia es la metafísica práctica, este enemigo oculto dio la cara. Y yo quiero recordar aquí un hecho fundamental que sucedió en la historia argentina, que por supuesto es silenciado diariamente, nunca se lo menciona, jamás se lo va a mencionar porque justamente la concepción positivista consiste en haber creado en el hombre una especie de casosidad con respecto a todo lo que sea realidad espiritual. El hombre el hombre moderno solo percibe cosas materiales, no percibe cosas espirituales. Y no se percibió, o muy pocos lo hicieron, que en el año 1983 en la República Argentina se editó un billete de 5 pesos que tenía un diablito en el reverso del monumento a la bandera y una serie de símbolos, algunos de los cuales los menciono aquí rápidamente. Tenía 3-6 sobre la cabeza de San Martín, tenía unos machos cabríos afectando a la tierra papal, etcétera, etcétera. Y en su momento, que era justamente el año del comienzo de la democracia, que como nosotros hemos dicho varias veces, es el gran motor de la decadencia de la Argentina, la etapa terminal, o sea, el gran marasmo que vivimos se lo debemos en gran medida a la democracia. En realidad, la democracia no podríamos decir que sea la causa, es más bien el efecto de la decadencia. En su momento no se entendía exactamente cuál era la finalidad de todo esto. Y hoy está claro, hoy ya no cabe ninguna duda, destruir la moneda, está clarísimo. O sea, si hay algo que se ha venido destruyendo en todo este periodo, a través del austral, a través del nuevo peso, ahora la dolarización, etcétera, destruir la moneda argentina, porque como decía justamente uno de los exponentes, uno de los grandes exponentes de la guerra oculta, uno de los componentes del Estado Mayor de la guerra oculta, Lord Rothschild decía, dice, aduéñate de la moneda, destruye el signo monetario de la nación y la controlarás. Eso es sencillo. Entonces, esa acción tuvo esa finalidad muy precisa en ese momento. O sea, una acción mágica
influyendo sutilmente sobre las conciencias y al mismo tiempo igual, y al mismo tiempo una orientación. Como sucedió después también, lo hemos señalado, para escándalo de este periódico Página 12, que en el año 1987 también sucedieron hechos, año crucial el 87. Castellano recordó que desde el 87 vino el Papa y dio un discurso en lengua mapuche. El año 87 fue un año crucial, porque fue el año de las protestas caras pintadas, de la derrota de Alfonsín electoralmente, pero en ese año sucedieron tres hechos que nosotros relatamos puntualmente. O sea, uno fue cuando le amputaron las manos al general Perón, el 28 de junio, otro fue cuando asesinaron a Arturo Guereño, dirigente nacionalista y director de un periódico, y el tercero fue el hecho de esparcimiento de sangre en las cuatro caras del obelisco, al cual intentamos en algún momento darle una interpretación de acuerdo a los procedimientos típicos de la magia, ya que, por ejemplo, con el desarrollamiento de las manos del general Perón, lo que se intentaba era atacar un principio fundamental que era el principio del caudillismo. Perón fue el último gran caudillo argentino. Se lo estime o no se lo estime, es un hecho indubitable. Y al mismo tiempo representaba la unidad entre el pueblo y las Fuerzas Armadas. En ese entonces habían sido derrotadas, porque Semana Santa fue el acontecimiento de la derrota de una intentona militar a través de una pueblada. Entonces, para el enemigo oculto, la desarticulación de las Fuerzas Armadas era realmente un hecho que merecía una gran celebración. Y lo mismo la muerte del dirigente nacionalista, se atacaba el principio de la nación. Y el esparcimiento de la sangre en las caras del obelisco era un acto de circuncisión simbólica, ya que el obelisco es un centro energético de la República y lo que se quería celebrar con eso era un acto de posesión. Bueno, estos fueron hechos que realmente sucedieron, todos puntualmente. No podemos silenciarlos, lo que tenemos que decir es que estas son acciones, ante las cuales nosotros de ninguna manera nos podemos quedar en una actitud contemplativa, descriptiva, diciendo, conformándonos nada más que con describirlas y relatarlas. Vamos a decir que ante ello es indispensable constituir un grupo de personas que actúen en todos los planos, no solamente físicos, sino también metafísicos, en contra de este enemigo, a fin de preservar los valores de la tradición y a fin de llevar a cabo la gran guerra santa en contra del mundo moderno y hacer triunfar esos valores, para los cuales no se necesita la existencia de una gran mayoría, sino de una gran minoría perfectamente organizada y con capacidad de actuar de acuerdo a las tácticas que utiliza ese gran enemigo que es el enemigo oculto. Es la idea que nos ha manifestado el orador que nos precediera, Ramírez, la idea de la obra. Bueno, señores, con esto queremos decir que hemos presentado la guerra oculta de Malinsky. Los invito a todos a leerla, ya que allí van a poder recabar los conocimientos necesarios para poder comprender el mundo en el cual vivimos y la manera como nosotros tenemos que enfrentarlo y salir airosos. Bueno, nada más, señores, muchas gracias por venir.